buscar la unidad de tu iglesia, hermanos. ¿Sí? Buscar la unidad de nuestra iglesia, hermanos. Y para esto, hermanos, vamos a leer del versículo 20 al número 29, hermanos. Yo voy a leer, hermanos, el número 20, ustedes, hermanos, el 21, y cada quien vamos a leer un versículo alternadamente, y todos nos unimos en el número 29, hermanos, ¿sí? Dice la palabra del Señor. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban cumplidos 7 días, unos judíos de Asia, al ver el templo, alborotaron a toda la multitud y gritaron, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Hasta allí, hermanos. Vamos a orar. Señor Padre nuestro del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, venimos en esta noche ante su divina presencia, mi Dios, dándole gracias porque estamos aquí en su casa, Padre, en esta tarde lluviosa, Padre, pero gracias porque estamos tranquilos, estamos a gusto, Padre, adorando su nombre aquí en su templo, Señor. Y Padre, ahora que llega el momento de alimentarnos de su palabra, le pido por favor, Señor, que el Espíritu Santo me tome, Señor, para no hablar palabras de humana sabiduría, sino que lo que hoy se hable, Señor, todo sea conforme a la sana doctrina, todo sea conforme a su palabra, Señor. Y que nosotros, mi Dios, en esta noche, Señor, meditemos en lo importante que es buscar la unidad de nuestra iglesia, Señor. Padre bendito, esto se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Buscando la unidad, hermanos, de nuestra iglesia. O buscando la unidad de tu iglesia. Hermanos, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para buscar la unidad de nuestra iglesia? Ahorita, hermanos, hay muchas iglesias y aún nuestra iglesia, hermanos, pues gracias al Señor porque hay unión. Pero esos temas, hermanos, que estamos viendo, y el Espíritu Santo, hermanos, cuando estamos meditando, inmediatamente, hermanos, el Espíritu Santo nos da el tema, hermanos. Quizás, hermano, ahorita no hay desunión en nuestra iglesia, pero hermanos, es bueno meditar porque puede llegar el momento en que puede haber. Sí, no porque se predique esto significa que hay, hermanos, pero es bueno meditar para cuando llegue el momento, hermanos, saber cómo actuar, saber cómo trabajar, saber cómo responder. Ahora, hermano, pero le voy a decir una cosa, sí hay iglesias donde hay desunión, donde hay separación. Pero aquí la cosa, hermano, nosotros, ¿qué estamos, hermanos, dispuestos a hacer para buscar la unidad cuando sea la oportunidad, hermanos? Cuando se presenten casos de desunión, ¿qué estamos nosotros, hermanos, a hacer para buscar que nuestra iglesia sea
unida, hermanos. Que no haya desunión. Que esto yo dispuesto a hacer por otros, ¿verdad? Cuando hay desunión, ¿qué voy a hacer yo, hermano? ¿Yo voy a contribuir a que haya desunión o voy a contribuir para que haya unidad en la iglesia, hermanos? Hermanos, esto es lo que vamos a meditar en esta noche con estos versículos, hermanos, que, hermanos, por favor, hay que orar a Dios porque créanme, hermanos, que son versículos nada sencillos, hermanos. No son versículos sencillos, hermanos, créanme que aunque son 9 versículos, pero toda la semana, hermanos, estoy meditando en eso, pero hermanos, Dios es el que nos ayuda para poder aprender, hermano, porque recuerden que estamos meditando versículo por versículo y también lo estamos llevando a manera de meditación, hermano, así que es doblemente difícil. Pero hermanos, vamos a pedir al Señor que nos ayude porque queremos, hermanos, nosotros buscar la unidad de nuestra iglesia. Vamos a comenzar, hermano, con el versículo número 20. Recordemos, hermanos, que Pablo está en Jerusalén. Está en la iglesia en Jerusalén, hermanos, dando su reporte misionero, hermanos. El versículo 19, usted puede ver que dice, a los cuales de haberles saludado, o sea, Pablo llega con los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Está ahí, hermanos, Santiago o Jacobo, con los demás ancianos. Y dice, hermano, que Pablo les contó una por una las cosas que Dios se había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Sí? Sin duda alguna, hermanos, Pablo dice, hermano, todo lo que ha pasado durante el tiempo, hermano, que ha estado predicando el evangelio, que ha estado anunciando el evangelio, hermanos. Está con ellos ahí. Y llega contento, hermano, y los hermanos están contentos al verle. Ve lo que dice, hermano, el versículo 20. Vamos a comenzar, hermanos. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley? Recuerden, hermano, que esto se está desarrollando, hermanos, en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, hermanos, es una iglesia, hermanos, que comenzó con puros judíos, hermanos. ¿Sí? Esta iglesia, hermano, ha comenzado con puros judíos. Esto que estamos hablando, hermano, es aproximadamente, hermanos, 20 años después de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, aquí Jacobo, el pastor de la iglesia, está diciéndole a Pablo, nosotros estamos tan contentos por cómo Dios te ha usado. Estamos glorificando a Dios por cómo Dios te ha usado durante todo tu ministerio que has predicado el evangelio. Pero te voy a decir algo, hermano. Le dicen, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Hermanos, Jacobo está diciendo a Pablo que hay, hermanos, millares. Hay cientos de personas, hermanos, que practicaban el judaísmo, que practican el judaísmo, hermanos, pero que ahora, hermanos, son cristianos. Ahora, hermanos, ellos ya no están, hermanos, basándose, hermanos, en las antiguas costumbres, hermano, en la antigua ley mosaica. Ahora, hermanos, están en el cristianismo. Ahora, hermanos, esas personas ya no quieren ser salvas por la ley. Ahora esas personas, hermanos, han confiado en el Señor Jesucristo, en la sangre expiatoria del Señor Jesucristo, hermanos, para su salvación. Era algo, hermano, que la ley no traía. Recuerde, hermano, que la ley, hermano, no traía salvación al mundo, no traía salvación a los que las practicaban. La Biblia dice, hermano, que el hombre ahora es justificado por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley, hermano, es el conocimiento del pecado. Ahora, hermano, la ley de Jehová es perfecta, La ley de Dios, hermano, no es mala, es perfecta, pero no podía llevar al hombre al cielo, hermanos. Al contrario, la Biblia dice, hermano, que el hombre que hiciera los mandamientos viviría por ellos. Pero la ley, hermano, no es mala. Es más, hermano, la Biblia dice en Gálatas, el mismo apóstol Pablo, hermano, dice que la ley, hermano, fue nuestro ayo, fue nuestro camino para llevarnos a Cristo. Entonces, hermano, aquí Jacobo le está diciendo a Pablo, mira, tú sabes, hermano, cuántos millares de judíos, dice, hay que ahora han creído al evangelio, que ahora han creído en Cristo Jesús. Ahora son salvos, porque hermano, recuerde que estamos viendo, hermano, que ahora como el domingo en la escuela dominical, vimos que un creyente, hermano, es una persona que ha creído en Cristo, es un cristiano, un creyente, hermanos. Dice,
¿cuántos millares de judíos hay que han creído? Y luego dice, y todos son celosos por la ley. Hermanos, aquí vemos que hay un problema. Y es un problema, hermano, grave. Jacobo está diciendo, Pablo, que hay, hermano, muchos judíos que han creído en Cristo, pero siguen siendo celosos por la ley. Siguen siendo celosos por la ley, hermanos. Hermano, ese es un problema. Porque, hermanos, estas personas, hermano, cuando usted medita, hermano, este versículo, se da cuenta que había inmadurez en esos creyentes, hermanos. Eran inmaduros porque la Biblia dice, hermano, que todavía eran celosos por la ley. Esto es algo, hermano, para preocuparse. Porque, hermano, eso quiere decir que todavía, hermano, tenían celo por las cosas de la ley. Ahora, hermano, mire, yo le voy a decir una cosa. La ley de Jehová, hermano, es perfecta, pero ya no lleva al cielo, hermanos. Ahora, eran judíos, hermano, y lo querían practicar, bueno, pero no llevaba al cielo. Ya no era necesario, hermano, porque ahora ahora están ellos, hermano, bajo la ley de Cristo. Pero todavía, hermano, en esos judíos había una tremenda inmadurez espiritual, porque todavía, hermanos, estaban haciendo las obras de la ley. Había inmadurez en ellos, hermanos. Y lo vamos a ir viendo conforme vayamos viendo. Pero Jacobo le dice, mira, Pablo, tú ves cuántos judíos, cuántos cientos, millares de judíos hay que han creído en Cristo, pero todavía son celosos por la ley. Todavía no quieren dejar muchas cosas, Pablo. Todavía no quieren dejar ciertas cosas de la ley, pero ellos, hermanos, están seguros de su salvación. Ellos están seguros, hermano, que Cristo, hermano, es el Redentor y que no hay salvación, hermano, sin Cristo. Ellos están bien seguros, pero todavía, hermano, están practicando cosas de la ley. Bueno, versículo 21. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermano, aquí el problema se hace más grande, porque Santiago, hermano, le dice a Pablo, mira, Pablo, están esos hermanos que hay inmadurez espiritual en ellos. Son salvos, pero todavía están practicando las obras de la ley. Y aparte, se les ha informado de ti. Y recuerda, hermano, Pablo era un hombre bastante grande, hermano. Un hombre, hermano, con un grande testimonio de haber dejado, hermano, de haber abandonado, hermano, tantas costumbres, hermano, judaicas, por el conocimiento de Cristo, y que Cristo lo tomó, hermano, como el apóstol de los gentiles para ir a predicar el evangelio primero a los judíos y después al griego. Pablo era un hombre, hermanos, de grande testimonio, de una verdadera conversión, de una genuina conversión. Pero resulta, hermanos, que algunos judaizantes, enemigos del evangelio, hermanos, enemigos del apóstol Pablo, levantaron calumnias contra él mismo, hermano. Dice, hermano, que se había levantado una información falsa contra el apóstol Pablo, hermanos, ahí en Jerusalén, entre los judíos, entre los hermanos de la iglesia en Jerusalén, hermanos, se había levantado una información falsa, hermano, una calumnia. ¿Cuál era esa calumnia, hermanos? Que Pablo enseñaba a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Fíjese, hermano, vamos a poner mucha atención en esto. Recuerde, hermanos, que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Dios, hermano, tiene muchos mandamientos, incluyendo, hermano, los 10 mandamientos. Prácticas, hermano, de alimentos. Muchas cosas, hermano, trae la ley. Hermanos, esto no era malo, porque la ley de Jehová es perfecta, pero no salva, hermanos. No salva a la gente. No trae salvación. Esos ritos, hermanos, no traen salvación.
Y la gente, hermano, los judíos, hermano, iban al templo, ofrecían sacrificios, pero hermano, esto dice la Biblia, nunca sean perfectos a las personas. No traía salvación. Y los judíos, hermanos, observaban los mandamientos, hermano, y tenían a Moisés como el profeta grande por parte de Dios que libertó al pueblo, hermanos. Y el templo, hermano, el templo donde se hacían sacrificios, hermanos. Y resulta que ahora, hermano, llega una información a esos hermanos ya judíos, ya creyentes, de que Pablo está hablando mal de la ley de Dios, de que Pablo está hablando mal de Moisés, de que Pablo está diciendo no se circunciden. Recuerda, hermano, que la circuncisión era la señal del pacto con Abraham. Esas cosas, hermano, eran importantes para los judíos, eran algo santo para los judíos. Pero resulta que ahora, hermano, llega la información de que Pablo está diciendo, no observen a Moisés, eso no sirve de nada, es más, es un pecado, es más, no se circunciden, es más, ya no vayan al templo, es más, el templo no sirve de nada. Hermano, toda esta calumnia la levantaron judaizantes, enemigos de Pablo, en contra de él. Y resulta, hermano, que algunos hermanos que salieron del judaísmo, escucharon esto y dijeron, ¿cómo es posible que Pablo esté hablando mal del judaísmo? ¿Cómo es posible que Pablo esté hablando mal del templo? Recuerda, hermano, que en ese tiempo todavía estaba el templo, el segundo templo. Y esos hermanos decían, pero ¿por qué Pablo está hablando mal de Dios, de la ley si la ley de Jehová es perfecta? Ok, hermanos, no trae salvación, pero la ley de Jehová es perfecta. La ley, hermano, fue nuestro camino para llevarnos a Cristo. Y Pablo está diciendo que todo eso es malo. Que circuncidarse está mal, es incorrecto, que no deben ir al templo a orar. Pablo está hablando mal en todo esto, que Moisés es un falso profeta, que es pura mentira, hermano, que Moisés es falso. Todo esto, hermano, era la información que les llegó a los hermanos judíos en la iglesia en Jerusalén, hermanos. Hermanos, ellos estaban tristes, estaban decepcionados del apóstol Pablo. Pero todo esto, hermano, lo levantaron los enemigos de Pablo. Porque recuerda, hermano, el evangelio estaba, hermano, en viento en popa, hermanos. Estaba viento en popa el evangelio, hermanos, y el diablo nunca está contento, hermano, cuando el evangelio está corriendo. El diablo, hermano, quiere hacer todo lo posible por destruir. Y está usando, hermano, a los enemigos de Pablo para correr esta falsa noticia. Hermano, ¿qué siente usted cuando hablan mal de usted? Y usted sabe que es mentira. Cuando le levanta una calumnia y usted sabe que es falso. Pablo estaba triste, hermano. Al oír esto, hermanos, él se sorprende. Y dice, pero ¿cómo? Yo no he hablado mal de Moisés. Tampoco he dicho que dejen de circuncidarse. Es más, hermano, recuerde que hasta Pablo le dice a Timoteo que se circuncidara para no ser tropiezo. ¿Quién, hermano? A los judíos. Y Timoteo estaba grande, hermano, porque Timoteo, hermano, era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y dice, hermano, que cuando él fue a predicar el evangelio, hermano, entró a un lugar donde había judíos, y para no ser tropiezo a los judíos, hermano, le dijo a Timoteo, te vas a circuncidar. Qué difícil, hermano, porque Timoteo ya estaba grande. Y una circuncisión en una persona adulta, hermano, es muy doloroso, hermanos. Pero se circuncidó. Ahora, ¿esto era para que Timoteo fuera más salvo, hermano? No, Timoteo ya era salvo, pero era para que no fuera de tropiezo a los judíos. Inclusive, hermano, Pablo también, capítulos atrás, vemos, hermano, que Pablo se rapó, hermano, cumpliendo un voto, hermano, para no ser de tropiezo a los judíos también. Entonces, hermano, aquí vemos que los hermanos le dicen a Pablo, hay una falsa acusación tuya. Dicen que estás enseñando en contra de Moisés, en contra de las costumbres, en contra de la ley, que el templo de nada sirve. Y muchos creyentes, miles de creyentes, están decepcionados de ti. Y Pablo dice, qué mal está eso. Yo ni siquiera he hablado eso. Yo ni siquiera he enseñado eso, dice Pablo, hermanos. Al contrario, hermanos, Pablo, hermano, recuerde que cuando Pablo, hermanos, predicó el evangelio a los judíos, Pablo siempre se basó ¿a qué, hermanos? ¿A dónde se basó Pablo para predicar el evangelio, hermanos? Siempre se basaba ¿en dónde?
En el Antiguo Testamento, hermanos. Pablo siempre se basaba en el Antiguo Testamento para anunciarles el evangelio a los judíos. Se fija, hermano, cuando meditamos, cuando Pablo, hermanos, está en Grecia y anuncia el evangelio, él no se basa en el Antiguo Testamento, hermano, porque los griegos no conocían la palabra de Dios, pero los judíos sí la conocían, hermanos. Y Pablo demuestra, hermano, conforme el Antiguo Testamento, demuestra que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Entonces, hermano, Pablo al contrario, Pablo, hermano, siempre exaltó, hermano, la ley de Dios, el Antiguo Testamento, como una base para anunciar el evangelio, para hablar de Jesucristo, hermanos. Pero esto es una grande calumnia. Y Pablo, hermano, está triste. ¿Cómo es posible que ahora los hermanos que eran judíos, que son judíos, estén decepcionados de mí? Yo no he hablado mal del templo. Yo no he hablado mal de Moisés. Yo no he hablado mal de apostatar de Moisés. Yo no he hablado nada de esto. ¿Por qué están pensando esto de mí? Dice Pablo, hermanos. Al contrario, hermanos, Pablo se ha sacrificado, Pablo ha luchado, hermano, porque el evangelio corra, porque el evangelio, hermanos, llegue a más personas, al judío primeramente y también al griego, hermanos. Pero ahora le llega esta noticia allí en Jerusalén cuando llega. Pablo, hay muchos millares de judíos que están tristes y decepcionados de ti, porque piensan esto, Pablo. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? Qué difícil, hermano, cuando piensan cosas de ti y no es cierto, hermanos. Y muchas veces, hermano, así pasa, ¿eh? Cuando usted, hermano, está trabajando en la obra de Dios, está echándole ganas en las cosas del Señor, hermano, el diablo, hermano, nunca va a estar contento. El diablo, hermano, va a usar a otras personas para calumniarle, para que su trabajo se detenga. Pero, hermano, hay una solución para todo esto. Vea lo que dice, hermano, el versículo número 22. Dice, ¿qué hay pues? ¿Qué hay pues? Esto significa, ¿qué haremos? Dice Jacobo, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un problema. Los hermanos están tristes. Los hermanos son tan inmaduros, hermano, que ellos son celosos de la ley, hermanos, todavía. Hay inmadurez en ellos, hermanos. Y como son tan celosos de la ley, ahora resulta que les llega la información de que Pablo está hablando mal de todo el Antiguo Testamento. Hermanos, ese es un problema, que hay que solucionar. Hermanos, aquí comenzamos a buscar la unidad de la iglesia. Hay que buscar, hermanos, una solución para que haya unidad en la iglesia. Porque, hermanos, los hermanos están decepcionados del apóstol Pablo. Pero no es cierto, hermanos. Imagínese, hermano, usted que estuviera decepcionado del cristianismo. Que usted, hermano, de pronto, hermano, se decepcionara, hermanos, del Señor Jesucristo, de nuestro pastor. Que usted se decepcionara del Señor Jesús. Que usted dijera, oye, ¿de veras? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el Señor aquí escribió esto? ¿Por qué? Porque el diablo, hermano, muchas veces así trabaja cuando nosotros somos inmaduros. Pero, hermano, dicen los hermanos, ¿qué hay pues? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Pablo? Porque ahora hay desunión en la iglesia, porque ahora están creyendo algo en contra de ti. Y no, hermano, se tiene que buscar una solución para que la iglesia sea unida. O sea, que todos, hermano, pensemos igual. Que todos pensemos, hermano, igual. Pero ahorita, hermano, hay un problema que hay que solucionar. Dice, ¿qué pues? Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Sí. O sea, hermano, que era algo urgente y preocupante porque había desunión. Y dice la Biblia, la multitud se va a reunir porque van a saber que viniste. Y usted piensa, hermano, lo que podría pasar. Lo podrían apedrear por blasfemo. Lo podrían matar ahí. Lo podrían asesinar. Ahora, hermano, recuerde que Pablo, hermano, cuando entra a Jerusalén, él sabe, hermano, que va a haber problemas. Pero tan pronto llegó aquí, hermano, y escuchó esto. Y Pablo dijo, caramba, ¿cómo que hay este problema? Sí, Pablo, hay que buscar una solución. ¿Qué pues, qué vamos a hacer? Porque los hermanos judíos van a saber que tú estás aquí y van a venir y te van a reclamar, Pablo.
Pero Pablo dice, hermanos, pero yo no he dicho eso. Es una calumnia de los judaizantes, de mis enemigos. Y Jacobo dice, es cierto. Pero hermanos, hay que buscar una solución. Versículo 23. Mi hermano, la solución que encuentran estos líderes en Jerusalén. El versículo 23, mira lo que dice, hermanos. Dice aquí la palabra del Señor. Dice, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasúen la cabeza y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hermanos, aquí la cosa es buscar una solución. ¿Cuál era la solución que le dijo Jacobo a Pablo? Mira, Pablo, como los hermanos que ya son cristianos, pero son judíos, pero que ahora han creído en Cristo, ellos han escuchado esto de ti, que has blasfemado la ley, blasfemado de Moisés, hablas mal del templo, están tristes porque ellos son celosos de la ley, hermanos, pero son creyentes, inmaduros, hermanos, muy inmaduros todavía. Y le dicen a Pablo, Pablo, haz pues esto para buscar una solución. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Hermanos, son creyentes, pero iban a cumplir un voto del nazareato, hermanos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasúen la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ah, caramba, como que hay una contradicción. Porque Pablo, hermano, ciertamente él es el que dice, hermano, en muchas cartas del Nuevo Testamento, hermano, que el hombre, hermanos, no alcanza la salvación, hermano, guardando las obras de la ley. Que el hombre, hermano, es justificado delante de Dios, hermano, por la fe en Cristo. Y Pablo, hermano, allí, si usted se fija, hermano, en la carta a los Gálatas, Pablo, hermano, exhorta a los hermanos de Galacia que no hagan caso, hermano, a lo que pasó ahí, porque, hermano, en Galacia hubo un problema, hermano, precisamente de esto, porque se infiltraron falsos maestros queriendo decir que tenían que circuncidarse para que se completara la salvación. Y Pablo dice, no, esto no puede ser. Pablo, hermano, estaba bien seguro de la sana doctrina. Pablo, hermano, estaba bien seguro de lo que había creído. Pero ahora los hermanos le dicen, rasúrate con los que están ahí. Guarda el voto también tú, Pablo. Y si lo haces, los hermanos a los que les llegó esta calumnia van a saber que tú también hiciste esto y van a decir, entonces no es cierto nada de lo que escuchamos de Pablo, porque él también anda guardando la ley ordenadamente. Es lo que dice la Biblia, hermanos. Y hermanos, ¿a qué se referirá esto? Vea lo que dice, hermano, ahí en 1 Corintios, hermanos. Vamos a ver qué dice ahí, hermanos, ahí en 1 Corintios 9, versículo 19 al 22. Mira lo que dice ahí, hermanos, sin perder esa cita. Vea lo que dice, hermanos. 1 Corintios 9, 19 al 22. 1 Corintios 9, 19 al 22. Mira lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Pablo dice, hermanos, 1 Corintios 9, 19 al 22. ¿Ya todo tiene, hermanos? Mira lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Por lo cual, siendo libre de todos, dice Pablo, hermanos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, Pablo, hermanos, aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, Pablo dice, miren, yo soy celoso de la sana doctrina. Hermano, Pablo nunca ha abandonado sus convicciones. Si alguien, hermano, nos ha enseñado fielmente acerca de la convicción de la sana doctrina, es Pablo, hermanos. Que a pesar de que sufrió, hermano, cadenas, a pesar de que sufrió golpes, arrastradas y todo, hermano, nunca abandonó, hermano, la fe en Cristo. Nunca negó a Cristo, hermano. Al contrario, él dijo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo, hermano, lo que sucede aquí con Pablo, hermanos, es que Pablo, hermano, hace esto, hermano, sabiendo él que tiene convicciones, que él es salvo, que él es la sana doctrina, hermano, pero él hace esto, hermanos, haciéndose como judío, hermano, aunque él no esté sujeto a la ley. Él lo hace, hermano, para limpiar, hermano, para ganar a los débiles en la fe. Porque eran creyentes inmaduros. Todavía sean costumbres de la ley. Pero la ley de Jehová, hermano, es perfecta, pero no lleva a Cristo. Y son judíos, recuerden, hermano, son judíos. Hermano, hasta los hermanos de aquí de la iglesia en Jerusalén, él dice, bueno, mira, Pablo, vas a hacer esto por los hermanos judíos, no por los gentiles. Porque los gentiles solamente les dijimos que no hagan esto de la ley. Solamente ellos se van a guardar de fornicación, de comer sangre y de ahogado y de los sacrificados a los ídolos. Ellos nada más esto. Pero Pablo, haz esto que te decimos por causa de los judíos, porque están hablando mal de ti. Hermano, Pablo iba a hacer esto. ¿Iba a perder la salvación? No. El mismo Pablo dice, me he hecho como judío para ganarlos, hermanos. Aquí dice la palabra del Señor. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y Pablo, hermano, dice aquí la Biblia, dice que los hermanos le dicen a Pablo, paga sus gastos para que se rasure la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo, mira, si tú haces esto, Pablo, no te va a pasar nada, Pablo. Y si haces eso, mira, el testimonio se va a levantar porque los hermanos están bien confundidos. Y tú sabes, Pablo, que son débiles en la fe. Hermanos, Pablo hizo esto por sus hermanos. Y gastó dinero, hermanos, Esto, hermano, que él gastó, eran gastos muy costosos, hermanos. Pablo, hermano, se sacrificó así, hermano, para ayudar a los débiles en la fe. Para ayudar a los débiles. O sea, hermano, para buscar la unidad de los hermanos. Hermanos, nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para buscar la unidad de la iglesia? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermano, para buscar el bien de los demás? Para buscar la unidad de la iglesia. Miren lo que hizo el apóstol Pablo, hermanos. Él tuvo que hacer todo esto, hermanos, haciéndose como obediente a la ley, aunque él no está, hermano, dependiendo de la ley, porque recuerda, hermano, que si alguien enseñó, hermano, algo diferente a esto, fue él mismo. Pero él hace esto, hermanos, no porque él todavía dependía de las obras de la ley, sino para que los demás hermanos que eran inmaduros, hermanos, fueran encaminados al evangelio, a una madurez. Recuerda, hermano, que nosotros cuando creímos en Cristo,
Estábamos completamente inmaduros en muchas cosas, hermanos. No sabíamos, hermano, por qué nosotros tenemos que venir cada domingo a la iglesia. Y 2 veces, en la mañana y en la tarde. ¿Por qué tengo que venir tanto a la iglesia? Hasta que usted fue madurando y entendió que el domingo es el día del Señor. ¿Por qué tengo que vestirme así? Hasta que usted entendió, hermano, que debe de haber una diferencia entre el mundo y Cristo. ¿Por qué tengo que hablar así? ¿Por qué tengo que evangelizar así? ¿Por qué tengo que hacer esto? Hermano, cuando alguien madura entiende muchas cosas, hermanos. Pero cuando hay debilidad en nosotros, hermanos, no se entiende. ¿Qué tengo que hacer yo, hermanos? Esforzarme, hermano, para buscar la unidad de la iglesia. Esforzarme, hermano. Mire, Pablo pagó precios, hermanos, para bien de los hermanos. Pablo, hermano, bien pudiera haber dicho, esto dicen de mí, a mí no me importa. No me importa. Pero, hermano, mira, están pensando esto de ti, mira, dicen esto. ¿Y a mí qué? ¿No es cierto? Piensen lo que quieran. No me importa en lo más mínimo, que piensen lo que quieran. Pero, hermano, ¿sabe qué hubiera pasado, hermano, si Pablo hubiera actuado así? Hubiera habido una tremenda división en la iglesia, hermanos. Porque cuando Pablo llegó, hermanos, lo hubieran visto mal, le hubieran volteado la cara, hermanos. Aquí está el hipócrita de Pablo, que él muy cristiano, pero anda hablando mal del templo, anda hablando mal de Moisés, anda hablando mal de la palabra de Dios. Hermano, una tremenda desunión hubiera habido. Y Pablo hace esto, hermano, sacrificándose a sí mismo, ¿verdad? Pablo, hermanos, está ahí y dice, aunque yo no soy sujeto a la ley, pero lo voy a hacer por amor a estos débiles en la fe. Un día van a entender, pero todavía son inmaduros, hermanos. Y Pablo lo hace. Ahí lo vemos ahí en Corintios. Para ganarlos para Cristo. ¿Qué significa, hermano? Para ganarlos a una madurez espiritual. Hermano, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer, hermanos, para buscar la unidad de la iglesia, hermanos? Nosotros, hermanos, no vamos a abandonar la sana doctrina, hermanos. Pero muchas veces, hermano, nosotros tenemos que, hermanos, a sacrificar a nosotros mismos, hermanos, para ayudar a otros hermanos que son débiles. Muchas veces, hermano, uno tiene que hacerse igual a ellos. Para ayudarles, para ganarlos, hermano. Me refiero a los hermanos de la iglesia. Yo no voy a llegar con un hermano y decirle, ¿sabe qué, hermano? Pierdo el tiempo con usted porque yo soy el pastor y la verdad, hermano, yo necesito pues estar con gente que sepa más porque usted... No, hermano, de ninguna manera, porque yo tampoco sé, hermano. Hay quienes piensan, ay, no, es que el pastor, es que venga el pastor o el pastor, como si fuera el pastor la eminencia. No, hermanos, dejemos de pensar eso. Somos iguales delante de los ojos de Dios, hermanos. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano, para buscar la unidad de la iglesia? Miren lo que dice aquí la Biblia, hermanos, versículo 26. Entonces Pablo, hermanos, tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo hizo este voto con ellos, hermanos. Alguien puede decir, ay, Pablo, qué inmaduro, ¿cómo lo pudiste hacer? ¿No que ya habías abandonado todo esto? Recuerda, hermano, Pablo hace esto para ganar a los débiles en la fe. Porque Pablo sabía, hermanos, que había un problema grande de desunión. Que pensaban que él, hermano, estaba hablando más del Antiguo Testamento, pero Pablo no hizo esto, hermano. Al contrario, Pablo predicaba basándose en el Antiguo Testamento, hermanos. Y por eso Pablo hace esto. Alguien puede decir, pues ya perdió la salvación. No, hermano, al contrario, vemos que Pablo es un hombre, hermano, suficientemente maduro. Porque por eso Pablo dice, lo hago por los débiles en la fe. Haciéndome como judío, aunque yo no esté sujeto a la ley de Dios, a la ley mosaica, sino a la ley de Cristo. Pero esto lo hago para ayudarles, porque de lo contrario, hermanos,
iba a haber una tremenda división. Había un problema grande, hermanos. Hermanos, ¿qué estamos nosotros a hacer, hermanos, para buscar la unidad de la iglesia? ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces, hermano, para buscar la unidad de la iglesia es necesario, hermano, hacer cambios en nosotros, sin dejar la sana doctrina, sin dejar la verdad, hermano, y la sana doctrina. Hacer cambios en nosotros, hermanos, ¿sí? Para buscar la unidad de la iglesia. Tenemos nosotros, hermanos, muchas veces que evitar los chismes. Evitar los chismes, hermanos. Como le digo, hermano, a lo mejor esto que lo que voy a decir, hermano, a lo mejor aquí no está pasando, pero hermano, un día puede pasar. O quizá está pasando en otras iglesias. Y por esa causa, hermano, hay desunión. Nosotros, hermano, como gente madura, hermano, tenemos que evitar los chismes. Tenemos que evitar, hermano, las críticas y las murmuraciones, porque puede haber, esto, hermano, trae desunión. Cuando hay críticas y cuando hay chismes, hermano, eso trae desunión en la iglesia. Yo le he dicho, hermano, que cuando nosotros llegamos aquí a Maranata, hermanos, unas personas, hermano, hablaban bien mal de varios hermanos aquí. Mismos hermanos de aquí hablaban mal de una familia, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Hablaban mal de los hermanos, hablaban mal del pastor, de su esposa, hermano, mismos miembros de aquí. O sea, no tenían cuidado, hermanos, de hablar esto con nosotros. Recuerden, hermanos, nosotros apenas íbamos a ser miembros de aquí y ya empezaban a hablar mal de la iglesia, hermanos. Sin duda alguna, hermano, eran gente bastante inmadura, que no pensaban en nuestra vida espiritual, porque nosotros, hermano, estábamos buscando una iglesia, y gracias al Señor aquí llegamos, hermano, pero hermano, nos hablaban mal de la iglesia. Imagínense, hermano. Y así como ellos, otros hermanos, hablando mal del pastor, de su esposa, y hermanos, no es gente, hermano, que no busca la unión de la iglesia. Busquen la desunión. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Decir, no, ¿sabe qué, hermano? Perdóname, pero no. Una vez, hermano, nosotros llegamos, ya tenemos aquí un tiempecito, y unos hermanos nos invitaron a su casa que a comer camarones. Sí, como comemos camarones, a comer camarones. Nosotros teníamos un tiempo aquí en Maranata ya como miembros, hermanos. Y esta familia, hermano, que había salido de aquí, nos invitó. Pero yo ignoraba muchas cosas, hermanos. Yo no sabía muchas cosas. Nos invitaron a comer y comimos camarones a gusto, hermano. Y cuando acabamos de comer, hermanos, empezaron a despotricar en contra del pastor y de su esposa. Despotricar horrible, hermanos. No, que no sé qué, y que no sé qué, y que el pastor esto, y que el pastor lo otro, y que la hermana, y que esto. Yo no sabía si era cierto o no, y dije, ¿pero por qué están hablando así? ¿Por qué no van con la familia y lo arreglan? No, que por eso salimos de ahí, que no sé qué, que el pastor vino aquí, y que el velorio de mi niñita, y que ni vino, lo invitamos, y que no vino, un montón de cosas. Hermano, ahí entendimos que era gente amargada, hermanos. Porque no se les cumplieron sus caprichos. Y se amargaron y se fueron de la iglesia, hermanos. Esa hermana que despotricó bien feo, hermano, Dios se la llevó. Dios se la llevó, hermanos. Hay que tener cuidado, porque todavía a veces iba a la casa, hermano, a despotricar. Y Dios se la llevó. Hermanos, es gente que no busca la unidad. Es gente, hermano, que pudo haber pensado, a ver, si hablamos esto con los hermanos, se pueden ir de Maranata, se pueden ir. Mejor vamos a ayudarles a que sean unidos con su iglesia. No les vamos a hablar de estos problemas. Ellos ni siquiera estaban. Pero es gente, hermano, que no tiene cuidado lo que habla, hermanos. No busca la unidad de la iglesia, hermanos. Busca la desunión. Hermano, si por ellos y otras personas fuera, hermanos, ellos quisieran que este lugar estuviera vacío. Pero, hermano, es gente, hermano, inmadura que no busca la unión de la iglesia. El apóstol Pablo, hermano, pudo verse, hermano, molestado y enojado. ¿Por qué están hablando esto? No, eso no va a ser así. Es más, mejor me largo de Jerusalén y me voy lejos a predicar.
Hay muchas partes mejores donde yo puedo predicar. Y no fue así, hermanos. Él pagó dinero para ayudar a los hermanos débiles en la fe, hermanos. Le costó, pero él dijo, yo lo voy a hacer por mis hermanos. Para que vean que no es cierto lo que se piensa de mí. Porque yo quiero la unión de la iglesia. Porque si no hago esto, la cosa se puede poner difícil en Jerusalén. Puede haber una tremenda división, hermanos. Porque unos quedan a Pablo, pero ahora estos ya no lo veían bien. Hermano, cuando Pablo hizo esto, hermanos, se limpió el testimonio. Porque Pablo, hermano, amaba la unión de la iglesia. Por eso, hermanos, evitemos todo esto. Evitemos los chismes, hermanos. Evitar las críticas, las murmuraciones. Ayudar a los hermanos cuando estén en pecados, hermanos. Ayudar a los hermanos cuando están en disciplina, orientarlos, ayudarles. No criticar, no murmurar en esto, hermanos. Hacer todo lo posible, hermano, por no ser piedras de tropiezo, sino buscar la edificación de la iglesia, hermanos. Una vez un hermano dijo, líbreme Dios de un día ser una piedra de tropiezo para la iglesia. No sé quién lo dijo, un hermano. Líbreme Dios de un día yo ser un tropiezo para mi iglesia. Dios me libre, hermano, de un día yo ser una piedra donde mis hermanos puedan tropezar. No, hermano, yo quiero ser un instrumento donde usted, hermano, pueda ser edificado. Donde la hermana pueda ser edificada, donde los jóvenes puedan ser edificados. Así tenemos que ser todos, hermanos. Ser creyentes que ayuden para la edificación de nuestra iglesia, hermanos. Y no ser instrumentos o piedras de tropiezo, hermanos. Ve lo que dice ahí en Colosenses 3, versículo 12 al 14, hermanos. Ya voy a terminar. Colosenses 3, 12 al 14. Ve lo que dice ahí, hermano. Colosenses 3, 12 al 14. Colosenses 3, 12 al 14, hermanos. Permítame un poquito. Dice aquí la palabra del Señor, Colosenses 3, 12 al 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Y luego dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Buscar todas estas cosas, hermanos, y vestidos de amor, hermano, sobre todo esto, hermano. Luego dice, todo esto es el vínculo perfecto. Vestidos de amor porque es el vínculo perfecto. O sea, hermanos, buscar siempre el bien de los demás. El bien de los demás, hermanos. Que Carlos deje de pensar en sí mismo para buscar mejor el bien de la hermana, buscar el bien del hermano, el bien del hermano, hermanos. Porque es fácil, hermano, nada más buscar el bien de nosotros, pero hermano, hay que pensar en los demás. Buscar en el bien de los demás. Dice la Biblia que es el vínculo perfecto. Hermano, cuando nosotros ejercitemos el amor, hermanos, todos, hermanos, vamos a estar bien. Y la iglesia, hermanos, será edificada. Va a haber unión. Hay todavía, hermano, hay unión. Pero, hermano, estamos diciendo si un día puede pasar. Recuerda, hermano, que ha habido ocasiones donde, hermano, ha habido muchas divisiones y la gente se va, hermanos. Pero, hermano, ahora estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Buscar la unidad de la iglesia. Sacrificándome aún a mí mismo, mis propios deleites, mis propios deseos, por los hermanos que todavía son muy inmaduros. Ayudarles a su crecimiento, a su edificación. Ve lo que dice, hermano, ahí el versículo número 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto en él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo.
Hermano, mira lo que pasó aquí, ¿eh? Los judaizantes, hermano, que vinieron de Asia, quizás de Éfeso, hermano, aquí también llegaron a echar pleito. Llegaron, hermano, de revoltosos todavía aquí. Y luego dijeron, varones israelitas, ayúdenos, hermano, como si Pablo fuera un peligro para todos ellos. Pero lo que querían, hermano, ese era echar mano de Pablo. Dijeron, ayúdenos, ayúdenos. Aquí está este hombre blasfemo, el que habla en contra de la ley, en contra de Moisés, en contra del templo. Ayúdenos, israelitas, ayúdenos para echarle mano. Hermano, los judaizantes vinieron desde Asia para venir a desacreditar a Pablo. Hermano, desde luego, son mentiras que causaban desunión. Porque recuerda, hermano, si desacreditaban a Pablo, desacreditaban el mensaje del evangelio, hermanos. Porque Pablo predicaba el mensaje de Cristo. Y si lograban, hermano, hablar mal de Pablo, ya nadie iba a creer al evangelio, hermanos. Cuando alguien, hermano, empieza a predicar el evangelio y alguien, hermano, le mancha su testimonio, es muy difícil que la gente le crea, hermano, sus palabras. Pero aquí el problema, hermano, que eran mentiras. Y llegaron esos judíos revoltosos a agarrar a Pablo, hermano, y a gritar por todas partes, aquí está el blasfemo, miren, vengan, ayúdenos a agarrarlo. ¿Ya? Hermano, debemos aguantar cuando hablen mal de ti, cuando hablen mal de nosotros. El enemigo, hermano, no estará contento y hará lo posible por atacarte con mentiras. Hará lo posible, hermano, por atacarte con mentiras. Va a levantar calumnias, hermano, en contra de usted. Porque recuerde, hermano, el diablo tantito quiere, hermano, y muchas cosas que a veces son verdad, hermano, el diablo las hace grandes, mucho, y le pone de más, pero usted sabe que no es cierto, hermano. Y más cuando usted está trabajando en la obra de Dios, usted quiere echarle ganas a las cosas de Dios, hermano. Para la edificación de la iglesia, el diablo, hermano, va a levantar muchas cosas, hermano. Y usted sabe que en algunos de aquí lo han hecho, hermano. Pero usted, hermano, sea maduro, hermano. Y ore por ellos. Nos conviene mejor, hermano, no guardar amargura en contra de nadie, porque nos perjudicamos a nosotros mismos. ¿Qué tengo que hacer yo? Hermano, pensar. Son inmaduros, hermanos. Es gente inmadura. Mi posición es, Señor, yo te pido por ellos. Te pido por ellos, Señor. Cambia su manera de pensar. Porque, hermano, a muchos de ellos el Señor ya los ha recogido, hermanos. Por hablar mal de nuestra iglesia, por hablar mal del pastor. Aún el pastor de muerto, hermano, siguen hablando. Y esto no se vale, hermano. Pero es gente, hermano, inmadura, no ha crecido. Es gente que no ha crecido, hermanos. Es gente, hermano, que no busca la unión de la iglesia. Hermano, todo lo que hizo Pablo al hacer lo que los hermanos de Jerusalén le dijeron que hiciera, hermanos, desmiente de lo que le acusaban, que hablaba en contra de Moisés y del templo y la ley. Pablo, aunque sufrió, hizo todo esto, hermanos, para buscar la unidad de los hermanos, para buscar la unidad de la iglesia. Hermano, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermano, nosotros para buscar la unidad de nuestra iglesia, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? Como le decía, hermano, a lo mejor ahorita no ha pasado esto, pero ¿qué tal que un día pasa? ¿Qué tal que un día pasa, hermano? Ya sabemos cómo actuar, hermano. Actuar, hermano, como creyentes maduros y no estar de acuerdo con todos ellos, hermano. Porque alguien puede venir. Como yo le decía, hermanos, yo le decía que nos encontramos a una persona ya evangelizando en el tianguis. Y la encontramos y esta persona, la evangelizamos y dijo esta persona, yo iba antes a esa iglesia, Maranata. Qué bueno. Pero ahora voy con los mormones. A ver, ahí se me prendió un foquito. ¿Cómo que con los mormones? Sí, ahora voy con los mormones porque cuando iba ahí, así. Un montón de cosas, hermano. Y cuando escuché esto, yo entendí que esta persona, hermano, para empezar, no es salva y que aquí viene con otros intereses. Después le pregunté a unos hermanos de aquí, oiga, una persona así que iba aquí a la vuelta así, no, mejor que ni venga. Porque en ese tiempo era bien problemática esa persona y venía con otros intereses. Pero ¿qué hubiera pasado, hermano, si yo me pongo a hacerle caso a esta persona? Si me pongo a hacerle caso, hermano, no vale la pena, hermanos. Hay que hacer lo posible, hermano, por nosotros buscar
la unidad de nuestra iglesia. Así como, hermano, me sorprende lo que Pablo hizo, hermanos. Y no por eso, hermano, Pablo apostató de la fe. Al contrario, hermano. Veo que fue un hombre bastante maduro, hermanos, de tomar las cosas, hermano, bien en serio, para el bien de la gente, hermano, inmadura. Para el bien, hermano, de la unidad de la iglesia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, para hacer una oración, hermanos.